Siguiendo con el hilo conductor de los autores postmodernistas en las relaciones internacionales y sus aportes, encontramos al autor francés Jean-François Lyotard. Este tiene dos aportes importantes para las relaciones internacionales. En primer lugar, encontramos su definición que hace al postmodernismo. Este la define como un pensamiento que es carente de moldes y criterios. En segundo lugar, encontramos su afirmación que dice que el postmodernismo nace de tres fracasos de las concepciones humanistas. Estas pues fueron introducidas como verdades absolutas en las sociedades. La primera concepción humanista fue el ideal de la política liberal que nace en la Revolución Francesa. Este buscaba una igualdad en la educación y en la cultura. Sin embargo, podemos ver a día de hoy cómo las sociedades son manejadas por el poder y los medios de comunicación. En segundo lugar, encontramos el mejoramiento la búsqueda del mejoramiento económico mediante el trabajo. El autor afirma que si bien actualmente existen mejores condiciones que en las décadas anteriores, podemos ver o se puede decir que no se puede comprobar que haya un mejoramiento realmente por, por esto ni que se haya hecho o modificado la estructura en los sectores sociales. En tercer lugar, encontramos al marxismo, el cual pues fue la política que se convirtió en el alimento de la política para los países del este. Sin embargo, pues como hemos visto en la historia y con los diferentes sucesos que se dieron, este perdió credibilidad en la sociedad. Para Lyotard, el fracaso de estos tres ideales ocasionaron que en las sociedades se debatiera entre una fuerte melancolía y la certeza que estos principios ya no resultan ni útiles ni creíbles. Para continuar, vamos a hablar sobre Robert Cox desde 1926 a 2018. Cox nos va a dar aportes significativos al postmodernismo. Lo que va a criticar principalmente son las teorías tradicionales, especialmente el neorrealismo waltziano. Lo que nos va a decir es que estas teorías ya solucionaron los problemas, pero él la denuncia y hace un sesgo en su ideología, haciendo hincapié en la siguiente frase: todo conocimiento es para alguien y para algún propósito, en la cual él considera que la teoría neorrealista considera que recoge ya todos los elementos sociales y los mantiene en un punto fijo. Lo que impide o lo que provoca es que se dé un cambio significativo en las relaciones internacionales y especialmente en el sistema internacional, dándolo como un sistema totalmente injusto. Según Cox, también nos da una sugerencia sobre cómo una teoría de las relaciones internacionales debe dar cambios significativos en el orden mundial, haciendo principalmente dando un enfoque al materialismo histórico. Cox va a decirnos que las instituciones políticas sí tienen o consideran que se puede generar cambios grandes y significativos desde su estructura y así generar pues grandes cambios dentro del orden mundial. Continuando con el recorrido de autores, encontramos a Jacques Derrida, quien es recordado por producir un giro lingüístico dentro del posmodernismo. Esto se da gracias a que Derrida plantea que el lenguaje está constantemente contra sí mismo, por lo que para Derrida nunca decimos lo que queremos decir o nunca queremos decir lo que decimos. A partir de lo anterior, el autor desarrolla la idea que conocemos hoy en día como de construcción del lenguaje. El término de construcción que emplea Derrida proviene del alemán Destruction, el cual fue empleado por Heidegger en su libro Ser y Tiempo. Pero para Derrida, el término más adecuado o la traducción más adecuada al destrucción de Heidegger es la de construcción, ya que la destrucción como tal sería reducir el lenguaje a la nada, lo cual es lo opuesto a lo que busca Derrida. Continuando con la deconstrucción de Derrida, esta considera el lenguaje como una fuerza independiente, cambiante, que está en constante movimiento, que dificulta la comunicación precisa. Esto se da gracias a que no hay una estabilización del significado, por lo que hay un flujo de significados al cual se le denomina le différence. También es importante destacar que para Derrida el lenguaje es metafórico y por lo tanto no puede transmitir directamente la verdad.
El autor que asumió el estudio del fenómeno de la posmodernidad en forma más completa y coherente fue Fredric Jameson, uno de los más reconocidos críticos culturales, quien se ganó el título del padre de la teoría posmoderna. El aporte principal de Jameson al posmodernismo es el ensayo El posmodernismo y la sociedad de consumo, publicado en 1982. Sin embargo, en 1984 salió una versión revisada y ampliada bajo el título El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Estos dos textos exponen la tesis las tesis centrales de la teoría del autor sobre la defunción del modernismo y la aparición de una nueva configuración postmoderna como dominante cultural del capitalismo tardío, y se han mantenido como la piedra angular de toda su obra posterior. Jameson atestigua que su enfoque del posmodernismo es totalizador. En su opinión, la función posmodernista de todos los discursos en un conjunto indiferenciado fue el resultado de la colonización de la esfera cultural, que había mantenido al menos una autonomía parcial durante la época modernista previa, por un capitalismo empresarial de reciente creación. Siguiendo los análisis de Adorno y Horkheimer de la cultura industrial, Jameson trató este fenómeno en su discurso crítico de la arquitectura, el cine, la narrativa y las artes visuales, así como en su obra estrictamente filosófica. Según Jameson, el posmodernismo es un fenómeno histórico real que empezó a surgir en algún momento posterior a la Segunda Guerra Mundial y que coincide con una nueva etapa del capitalismo clásico. De esta manera, su concepto del posmodernismo es ante todo priorizador, que tiene como función la de correlacionar la emergencia de un nuevo orden económico con la aparición de nuevos rasgos de la cultura, el arte y la estética. Para continuar, vamos a hablar sobre Gianni Vattimo de 1936 hasta la actualidad. Él es un filósofo del posmodernismo. Entre sus principales postulados se destaca por su aporte en el pensamiento débil. Vattimo cree que un paso de lo moderno a lo posmoderno es el pensamiento débil en el enfoque. Él cree que se va a entender pensamiento débil por un pensamiento que no va a tender a verdades absolutas, sino va a ser un espíritu libre para dar más interpretaciones y así lograr un conocimiento más amplio de ello. Este espíritu va a renunciar a todo el conocimiento ya dado para lograr así su interpretación. Es decir, que según él, también hay dos categorías de pensamiento. El primero es el pensamiento fuerte, que es un pensamiento ya más férreo e inequívoco, que habla sobre un único conocimiento y sobre el absolutismo en todo lo que se refiere a un enfoque o a un conocimiento ya dado. Y en cambio, el pensamiento débil lo que nos va a hacer es renunciar a todas esas creencias monopolizadoras, tanto en la política como en la economía, para así generar un espíritu más libre y de esta forma llegar a un conocimiento más claro y no único ni absoluto. Así lograr encontrar la verdad. Por su parte, Michael Shapiro pide una revisión de los discursos tradicionales de la teoría política, ya que ésta ha enfatizado tradicionalmente las cuestiones del poder, la autoridad y lo justo, ignorando las cuestiones relativas a su propia textualidad. Shapiro identifica esta tradición con el modo antimoderno y apologético occidental de la teoría política asociada a Leo Strauss, así como con las inclinaciones metafísicas de Platón. Dentro de este nexo político, la filosofía y la sociedad se consideran irreconciliables. El espacio imaginado y el espacio de lo político están jerarquizados. Sin embargo, la teoría política posmoderna de Shapiro rechaza todas esas formaciones discursivas en las que la relación entre los diferentes espacios sociales se hace distinta. Para Shapiro, lo social debe leerse como lo textual. Esta relación entre espacio y significado es el lugar necesario para cualquier análisis del terreno del discurso de la política posmoderna. Shapiro sostiene que la teoría política es principalmente una literatura y que la realidad es un fenómeno textual. Por lo tanto, su atención se centra en los dominios del poder y la autoridad con los que son cómplices los diversos modos de representación.
Siguiendo el ejemplo del postestructuralismo, la filosofía política de Shapiro hace un hincapié en el modo genealógico. Este se trata de un intento de desestabilizar las interpretaciones en general para que se ponga de manifiesto las economías en las que opera. Siguiendo con el video y los autores postmodernistas en las relaciones internacionales, encontramos al autor estadounidense Richard K. Ashley. Este hace una deconstrucción de una piedra angular del paradigma neorrealista y del realismo en general. Este pues establece la oposición radical entre lo anárquico y la soberanía. En efecto, pues dicho paradigma realiza una separación entre lo doméstico y lo internacional, como si se tratara de dos ámbitos totalmente distintos. En el ámbito doméstico pues encontramos al Estado soberano, el cual es definido como una autoridad suprema de una organización jerárquica y como ente organizador de lo social. En contraposición se plantea el ámbito internacional como anárquico, asumiéndose en este espacio como algo problemático dada la ausencia de un poder máximo. Dice Ashley entonces que esto configura una práctica heroica, pues en efecto se establece una contraposición entre lo interno, representado como lo racional, con orden y significado, y lo externo, entendido como algo peligroso o aleatorio. Aquí el término dominante es el de soberanía, pues como ya he dicho, se asume como algo deseable, mientras que lo anárquico pues es algo no deseable y subordinado y negativo. Lo que se debe entender aquí es que con el neorrealismo se evita que se haga la pregunta sobre cómo alcanzar un orden internacional a falta de un poder jerárquico ordenador supremo, lo que se conoce como regímenes internacionales. Solo plantea la existencia de una supuesta anarquía como si no hubiera consenso, cooperación y organización. Pero además lo que Ashley denomina como práctica heroica en la reactificación del Estado como realidad internacional, pues si no se presentara a la anarquía de manera subordinada, tal vez el Estado soberano no tendría el privilegio como algo superior o algo necesario. A la vez, si se rompe la dicotomía y la jerarquización, la anarquía podría ser explorada desde otros significados más interesantes y cambiaría totalmente pues lo que ya está definido. Otro pensador importante es James Darien, quien es conocido por aplicar un análisis genealógico semiológico. Así, en su obra On Diplomacy, Darien se centra en los guiones o scripts de la institución diplomática y para ello recurre tanto a textos como a intertextos y termina en últimas aplicando el método genealógico. Es decir, que Darien lo que hace es analizar los guiones a la luz de diferentes relaciones de poder a lo largo de la historia. Esto con el fin de interpretar tanto sus orígenes como sus cambios en textos y discursos. También utiliza fuentes heterogéneas que van desde escritos bíblicos en los cuales podemos ver el papel de los ángeles en la mitodiplomacia mediando entre Dios y el hombre, hasta más convencionales como lo serían los archivos diplomáticos que conocemos normalmente. Posteriormente, James Darien publica una nueva obra titulada Anti-Diplomacy, en la cual vuelve a aplicar su análisis genealógico, esta vez con un propósito diferente, ya que buscaba analizar cómo los guiones permiten establecer límites, identidades y oposiciones binarias. Sin embargo, vemos algo muy similar a su publicación anterior, On Diplomacy, en cuanto a las fuentes que usa, ya que estas se encuentran clasificadas en dos grandes grupos, fuentes de ficción y fuentes reales. Dentro de las fuentes de ficción encontramos películas, novelas, tiras cómicas e incluso el mismo diario del autor, mientras que en las fuentes reales tenemos informes de la CIA y archivos diplomáticos. Dentro del pensamiento de James Darien también encontramos una frase que él mismo usa para describir las relaciones internacionales, la cual es: But if you take a hard, objective look at the social sciences and international relations, it does seem strange how we cling to the 17th century concepts, ideas and metaphors, like states behaving as action-reaction billboards. Lo que en español traduce: si eches un vistazo duro y despreocupado a las ciencias sociales y las relaciones internacionales, parece extraño cómo nos aferramos a conceptos, ideas y metáforas del siglo XVII. Esta frase no solamente refleja la visión que tiene el autor sobre las relaciones internacionales, sino que también permite ver el desencanto con la modernidad que tanto expresan los autores posmodernistas. Welker es a menudo citado como un pensador posmodernista que pone el posmodernismo en el ojo de los demás académicos junto con Richard Ashley. A pesar de que innumerables teóricos y académicos dicen lo contrario,
El propio Walker no afirma ser un posmodernista, sino que más bien rechaza este principio. Walker, al estar más preocupado por las teorías mismas y los factores espaciotemporales de su creación, ve el posmodernismo no como una teoría separada de las teorías modernas, sino simplemente como un producto de su misma creación. En este sentido, el posmodernismo no es la respuesta al posmodernismo, sino la continuación del mismo, bajo su pensamiento. En su escrito Inside Outside habla de las fronteras y de los límites propios del modernismo. Walker ha escrito extensamente sobre la lógica de lo que es el adentro-afuera, una dicotomía que posibilita y enmarca las relaciones internacionales y sus teorizaciones. Para él, las prácticas fronterizas y los discursos fronterizos, las demarcaciones espaciales y las conceptualizaciones del aquí, del allá y del nosotros y el de ellos, operan bajo sitios importantes para comprender estas lógicas del adentro-afuera. Además, habla de la soberanía estatal, un punto importante debido a que las teorías modernas de las relaciones internacionales se crearon en una época en la que la soberanía estatal era una piedra angular que estaba dada por la teoría política. Los teóricos modernistas aún continúan con esta tendencia, a pesar de que cada vez se vuelve menos evidente. Aunque Walker niega el cosmopolitismo y la suposición de que la soberanía estatal eventualmente será una cosa del pasado, enfatiza la importancia de que los teóricos modernos deberían reconocer la disminución de la capacidad de los estados para actuar de manera autónoma dentro de sus propias fronteras fijas. Pone de ejemplo, y menciona que es un excelente ejemplo, la Unión Europea, porque son estados que están perdiendo soberanía lentamente de una manera que muchos teóricos tradicionales de las relaciones internacionales no se dan cuenta y lo justifican bajo otro tipo de concepciones. Finalmente, una de las mayores contribuciones de Walker al discurso de las relaciones internacionales es su análisis de teorías. Walker rechaza la dicotomía que hay entre teoría y práctica, donde se favorece la epistemología sobre la ontología. La práctica, según él, está cargada de teoría, es inseparable y además un enfoque técnico diferente siempre va a revelar resultados prácticos diferentes. No es de extrañar tampoco que Walker describa el realismo y sus tendencias bajo una luz negativa. Me permito citar al autor. Como informa una literatura bastante grande e influyente sobre geopolítica y asuntos militares, el realismo a menudo ha degenerado un poco más que una apología antipolítica del cinismo y la fuerza física. Tampoco es de extrañar que para Walker el uso de tal teoría conduce a una práctica cada vez más negativa y cínica por parte de los. Jens Bartelson recibió su doctorado de la Universidad de Estocolmo en 1993. Sus campos de interés incluyen la teoría política internacional, la historia del pensamiento político, la filosofía política y la teoría social. Este autor ha escrito principalmente sobre el concepto de Estado soberano y la filosofía de la comunidad mundial. Esto es evidenciado en su libro Visions of World Community. De esta manera, establece que en la historia del pensamiento mundial, la creación de una comunidad mundial ha sido vista como una forma de superar la discordia entre comunidades políticas sin tener que imponer a una autoridad soberana desde arriba. Sin embargo, la misma división de la humanidad en comunidades distintas que hace que la idea de una comunidad mundial sea moralmente convincente también ha sido el principal obstáculo para su realización exitosa, ya que las diferencias entre los pueblos han hecho que tal comunidad sea difícil de lograr en la práctica. En consecuencia, muchos de los que han defendido la idea de una comunidad mundial lo han hecho argumentando que primero hay que trascender el mundo de los estados soberanos para poder así dar paso a una futura comunidad de toda la humanidad. Si bien a muchos teóricos políticos les gustaría expandir el alcance de la comunidad política más allá del mundo de los estados, los medios conceptuales a su disposición llevan un importante bagaje semántico de este mismo mundo. En consecuencia, sus propuestas tienden a proyectar suposiciones vagamente nacionalistas sobre las nuevas formas de vida política que luchan por desarrollar y justificar. El autor ante esto dice, pero mientras creamos que las comunidades deben estar limitadas, nos resultará difícil dar un sentido coherente al concepto de comunidad mundial, ya que una comunidad no puede ser completamente inclusiva y seguir teniendo límites.